acabando con lo que es Mackenzie, que propuso después de toda la información que se ha juntado. Igual estaba viendo hace un rato sobre el Big Bang y apareció la teoría de la relatividad de Einstein, después otro pata que propuso otra cuestión, y al final la teoría del Big Bang fue uniendo las otras teorías que eran ideas parciales que podían ayudar a formar la idea de la creación del universo, y apareció esa idea. Entonces siempre uno se va apoyando sobre las otras teorías, en este caso Mackenzie de las otras dos teorías, y armó la teoría de la tectónica de placas. Justo es esto, o la sumatoria de la deriva más la expansión de fondo oceánico. Ya, entonces aquí por ejemplo, bueno, esto ya le dije a ustedes la vez pasada que lo vayan leyendo, por lo que muestran algo, les expliqué y estamos hablando de Noruega y Escocia, que es la misma cadena montañosa que se fue separando, y normal. Entonces un poco nos quedamos acá. Fuerzas que impulsan el movimiento, impulsa el arrastre de la placa, o sea, la placa se va metiendo, es como una masa viscosa. Si alguna vez ustedes han metido el pie o algo en fango y tratar de sacarlo es bien difícil, por el hecho que se genera un vacío si quieres sacarlo. Eso me pasó a mí con mi bota cuando estaba en una de trekking, cuando estaba realmente de niño, en 98, hace un montón de años, y me quedé enfangado y no podía sacar la bota, tuve que meter la mano hasta el fondo y había un vacío, que para sacarlo es bien complicado. O sea, es fácil que se hunda porque tiene la atmósfera encima, pero para sacarlo es casi imposible porque se genera un vacío. Entonces ahí tienes el arrastre de la placa. El empuje de la dorsal, eso va empujando, la energía que hay interna genera estas fisuras y justo empujan. La fuerza de succión de la placa también justo con el arrastre, entonces no es tan fácil salir de eso. Y las resistencias, justo el material mismo, el material de la placa, y primero la placa en sí con la que choca, y después el arrastre del manto, que es un material viscoso, de todas maneras diferente a la corteza oceánica que se va hundiendo. Entonces genera una fuerza de, digamos, impedimento del movimiento. Pero por ahora va ganando las impulsoras. El día que ya no ganen las impulsoras, si llegue un equilibrio, entonces el día que vamos a tener serios problemas, pero va a pasar acá mucho tiempo, después de que siquiera hay especie humana, porque no se sabe todavía qué va a pasar en estos días. Ya Israel atacó nuevamente a Irán, un bombardeo por ahí, ya me imagino que algo pasará en estos días. La cosa se está calentando fuertemente en diferentes partes del mundo, no solamente ahí. También creo que los Congresos americanos ha aprobado un montón de dinero para Ucrania nuevamente. Entonces, hay varias cosas interesantes que están pasando. A ver, ahí quiere entrar. Ya. Bueno, entonces hay varias cosas interesantes, aparte de que China también está metido por otro lado. O sea, hay varios asuntos medio complicados en la parte geopolítica. Ese sería un curso interesante para enseñar geopolítica, historia de ese tipo. En la universidad no sé si lo toman, pero sería interesantísimo. Ok, entonces el asunto es, ¿cuáles son las leyes de la tectónica de placas? La superficie de la Tierra está dividida en placas. La Tierra con el tiempo se va rajando, comenzó aparentemente con el gran bombardeo de los meteoritos, hace cerca de 4.000 millones de años. Entonces, como digo, todavía hay varias teorías, pero esa es ahorita la más aceptada. Las placas se crean en las dorsales, en una zona de fractura, donde hay un movimiento convectivo de manto hacia arriba, entonces genera una fisura en la corteza oceánica, y ahí se genera esa nueva placa que se va moviendo desde la zona de las dorsales y va arrastrando las masas continentales que están, digamos, aparentemente estáticas, pero con el tiempo se van moviendo de acuerdo a la fuerza que tenga, digamos, este movimiento del manto. Las placas se mueven sin deformación sobre un medio viscoso, sí. En realidad no se van deformando en general, pero lógico, el material que va subiendo de la zona del manto, ese magma que se enfría, lógico va a ser diferente al que está en subducción, y si lo toma uno a cada 100 millones de años, el material es distinto, no va a ser el mismo. Entonces, el material que entra al manto nuevamente se recicla y se transforma en magma con otras condiciones. Las placas se destruyen en zonas de subducción, sí, porque eso lo podemos ver cuando hay terremotos, por ejemplo. Una parte la parte continental de una placa no es sumergible porque tiene menor densidad, mientras que la corteza oceánica tiene mayor densidad y por eso que se hunde.
Por eso que la corteza oceánica no tiene mucha antigüedad. Lo más viejo en términos de corteza oceánica está cerca de 200 millones de años. Mientras que la continental, hay algunas muy viejas, por cerca de 4.000 millones de años. Una de las más viejas se encuentra en Australia. La energía, bueno, claro, los límites de placas se definen por sismos. El toque se define por el movimiento, eso ya te da una idea más o menos dónde se encuentra la placa. Chicos, hay un micrófono ahí prendido. La energía interna de la Tierra es disipada en las márgenes de la placa por medio de terremotos y vulcanismo. Entonces, son los principales medios por los cuales la energía se disipa. Hay otra manera que también se disipa la energía, que es mediante los campos magnéticos. Pero en realidad la mayor parte de la energía en sí se disipa por terremotos y volcanes. Bueno, puede ser el hotspot, pero al final es volcánico. Aquí está la distribución de placas. Miren, por ejemplo, en la zona del Caribe, aquí se fractura la placa del Caribe, entonces la placa ocupó por acá, y justo, si no me equivoco, hay una parte que pasa por la zona occidental de la isla donde está República Dominicana. Entonces, Dominicana no, le pasa por el lado de Haití. Entonces, los sismos mayormente se van a ver por el lado de Haití, pero no es una placa donde hay subducción, es una transformante. Entonces, ahí no hay problema. Entonces, no se va a hundir. Hace un tiempo atrás, en 2011, si no me equivoco, un terremoto de 7 grados, pero no ha habido tsunamis porque por el tipo de choque de placas. El choque de placas es, como le digo, transformante, va paralelas, tipo California, entonces eso no genera tsunamis. Mientras que la nuestra, que es subducción, sí genera tsunamis a partir de 7.5 a 8 grados y hay peligro que haya un tsunami. Ya el último que ha habido fuerte, poderosísimo, fue el año 1746 frente a Lima. Entonces, ese tenía calculado, en base al daño que se ha hecho y los estudios sismológicos actuales con respecto a esa época, entre 9 y 9.2 grados, o sea, momento. Es un montón de energía que se ha liberado y por eso que la mayor parte de Lima desapareció y Callao no quedó nada. ¿Ok? Entonces, mire por ejemplo la zona acá de Indonesia. Son 3 grandes placas, hasta 4, que están justo en un punto de intersección cerca de lo que es Java. Java está por acá. Pero entonces más o menos cerca de la zona, entonces tenemos el norte de Australia y todas las islas que están en esta región, Filipinas y todas las demás, son islas que en realidad debería ser una masa continental sobre el nivel del mar, pero debido al choque de placas en el cual se está toda hay subducción ahí, se está hundiendo, simplemente se generan islas mayormente volcánicas. Entonces la actividad sismológica en esa región es de la más fuerte del mundo. Siempre hay actividad volcánica primero y sismológica también poderosísima. Los últimos grandes terremotos, o los grandes terremotos que han habido acá, por lo menos el último, del 2004, 26 de diciembre en Indonesia, que fue el de esto que barrió el tsunami 250.000 de personas. Tienes el otro caso de Krakatoa, 1873, el Tambora, 1816, que generó 2 años seguidos de invierno en el hemisferio norte, y después el Toba, que ocurrió hace más o menos 70.000 años, que el Toba simplemente casi genera la desaparición. Hay gente que un poco no está de acuerdo, pero hasta ahora por lo menos la idea principal es que llega casi a extinguir al ser humano. Yo creo que hubiera sido una buena idea, ¿no? Porque somos bastante agresivos y destructores con el medio. Pero bueno, el asunto es que no fue así y estamos acá. Direcciones de movimiento, vamos a ver de frente las direcciones. Tienes 3 tipos: divergente, convergente y transformante. Divergente, que se va separando. Esto lo ves en las fosas marinas, que sube el magma a nivel de las dorsales y separa el fondo marino. Entonces, a su vez, con las masas continentales que están arriba, también las empuja hacia afuera. Entonces, cuando tú tienes una gran masa continental tipo Pangea, ayuda a separarlas. Entonces, por eso que se van moviendo las masas continentales en diferentes partes del mundo y con el tiempo posiblemente chocan unas con otras. A veces se repliegan. Ese detalle ya es un poco más, dependiendo de muchos factores, puede continuar su movimiento como simplemente puede regresar. El caso de la India, por ejemplo, es un caso bien loco, que en vez de irse de manera horizontal, fue horizontal y después fue subiendo y se empotró contra Eurasia. Entonces, divergente, aquí en las dorsales. Hay otros casos de divergentes también. Vamos a ver acá, por ejemplo, que le dicen borde constructivo porque supuestamente se incrementan las masas continentales, que es el cuerno de África. Toda la zona del Mar Rojo, la zona problemática del Medio Oriente, y acá donde está Somalia. Este cuernito es la parte de Somalia y un poco de Etiopía.
Entonces, acá este piso, Bolivia por acá. Entonces, tienes esto. El asunto es que aquí se está separando y uno ve ciertas marcas en la superficie de inicio de separación de las masas continentales. O sea, con el tiempo esta punta que se va acá, que si ve acá que estoy poniendo con el puntero, se va a separar. Y en realidad habría que especular posiblemente los modelos en base a los estudios de movimiento de las placas podrían determinar aproximadamente hacia dónde pueden ir. Pero si se va a separar, se va a separar. Y este mar rojo se va a abrir y de repente ya no va a ser necesario un canal de Suez, donde se ha hecho una infraestructura hecho por el hombre, de repente ya no va a ser necesario con el tiempo, pero con el tiempo estamos hablando de unos cuantos millones de años. Por ahora sí es necesario, porque no hay una apertura natural, entonces sí, y vamos a ver qué impacto podría tener esa apertura natural sobre lo que es la condición del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo tiene una característica bastante particular, diferente a los océanos. Entonces, sí, pero el hecho es que se está separando. Toda esta parte de acá también son divergentes, convergentes a la nuestra. Entonces, aquí, no, este es divergente. ¿Qué ocurre en Islandia? Dos factores. Antes de entrar a convergente, en Islandia ocurre que Islandia apareció por unos movimientos. Bueno, no tengo que acercar. Bueno, Islandia en realidad no estaba, había un hotspot y el movimiento de las placas tectónicas con Groenlandia y compañía llevó a que simplemente lo que es la dorsal del Atlántico cambiara de posición y se posicionó justamente a nivel de un hotspot ya, en el Mar del Norte. Entonces se posicionó ahí y entonces ahí comenzó el crecimiento de lo que se denomina ahora Islandia, que es un país. Entonces hay poquísima gente, en Islandia hay creo que medio millón de habitantes, nada más. No hay mucha gente en Islandia, entonces ahí tienes una combinación de esta masa, inicialmente lo que es una isla grande, nacida de lo que es la dorsal por un lado y lo que es un hotspot. Es uno de los lugares más activos en términos de vulcanismo. La gente ya está acostumbrada. Lo bueno de todas maneras en Islandia, las erupciones no suelen ser tan explosivas como la zona de Indonesia. O sea, el material es mucho menos viscoso y más acuoso. Entonces eso permite que las explosiones no sean tan brutales, aunque ya ha habido una vez erupciones volcánicas muy poderosas, una en 1200 y pico, creo que en 1273, que generó también un enfriamiento en el hemisferio norte, pero salvo eso en realidad tienen erupciones a cada rato y cosas así. Y aquí un poco que fue que surgió la idea de cómo Tierra Bola de Nieve pudo haber salido de su bola de nieve, porque han visto erupciones en el cual el volcán derrite todo el hielo y salen las emisiones por ahí derritiendo una masa enorme de hielo que puede haber estado encima. Entonces, si puede pasar aquí, puede pasar a nivel global también, porque el vulcanismo no se va a apagar, el calor interno se permanece, o sea, va a haber volcanes apareciendo por todos lados, entonces los gases de efecto invernadero no tendrían a dónde ir, y en el caso de Tierra, bola de nieve se acumularon hasta el punto que simplemente se recalentó y se hizo, se artistó el hielo. Ok, entonces es el caso de Islandia. Los destructivos o convergentes, tenemos acá unos casos de los más conocidos. Bueno, Filipinas, que chocan dos placas oceánicas. Dime, Diego. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. ¿Podría volver a repetir un poco de por qué esa hipótesis de por qué la Tierra bola de nieve digamos, se terminó esa época glaciar? Y también sería interesante si mencionara un poco de la Uroniana, cómo se terminó la Uroniana. No, no, lo Nana, simplemente fue por la cuestión de las bacterias. No es que se terminó, simplemente las bacterias cambiaron todo el panorama climático. Porque la uraniana aparece las cianobacterias que botan oxígeno, reacciona con el metano y metano tú sabes que tiene una capacidad de retención de energía de calor 23 veces el CO2. Entonces, si cambias un metano por un CO2, la Tierra se va a enfriar. Entonces, no llegó a congelarse plenamente, pero la temperatura bajó bastante. No, me Debido, refiero a cómo terminó, no cómo comenzó. no, ¿Cómo terminó? es que simplemente se enfrió, entonces la temperatura bajó y se mantuvo ahí. No se congeló, ¿eh? O sea, no hubo una gran glaciación, porque si no, de hecho que si hubiese habido, no habría, las cianobacterias definitivamente hubieran tenido problemas. Pero el hecho es que bajó la temperatura, se enfrió el planeta con la glaciación uraniana, en realidad es tan vieja que no hay cosas que no se saben de eso, porque fue a 2.4 mil millones de años, pero el hecho es que las condiciones climáticas cambiaron. La nueva realidad climática era con uno con mucho menor cantidad de metano que lo que había antes.
Entonces es la nueva realidad climática. A diferencia de tierra bola de nieve, que la realidad climática, y se sabe a ciencia cierta, que era hielo, y el vulcanismo acabó con eso. Entonces, hubo una especie de trompo que se calentaba, se enfriaba hasta que ya entró en un nuevo equilibrio, pero ahí también ocurrió que hubo una explosión de las bacterias que generaban oxígeno y por eso que se incrementó en grandes cantidades el oxígeno post tierra bola de nieve y por eso pues que aparecieron los primeros organismos multicelulares. Entonces, ese es el caso de ahí. Entonces, ¿cuál era la otra pregunta? Porque eran 2 puntos que tenías que me habías comentado. Y que repita por qué se terminó la Tierra bola de nieve, la hipótesis de... No, es que mira, como se vio en Islandia, que el volcán puede atravesar una masa de hielo muy gruesa, casi un casquete en realidad, porque Islandia tiene mucho hielo y grueso, entonces estamos hablando de cientos de metros. Entonces, si un volcán puede atravesar eso acá, tranquilamente en tierra bola de nieve también lo puede atravesar. Porque lógico, el volcán no se va a enfriar, la tierra se sigue recalentando internamente y tiene que disipar calor de alguna manera. Entonces, en diferentes puntos de la tierra tiene que haber emitido CO2. O sea, sale el volcán, rompe con el hielo, emite CO2 a la atmósfera y lógico ese CO2 con el tiempo se va acumulando porque no tiene dónde meterse. Actualmente se mete en el agua, en el mar, pero en ese momento que todo era hielo no tenía dónde meterse. Entonces ahí está el problema. Es por eso que se recalentó. Pasados millones de años, ya hablo de millones de años, la cantidad de CO2 en la atmósfera debe haber sido impresionantemente alta y simplemente se recalentó, se derritió el hielo rápidamente y se formaron los estratos de estos calcáreos post el estrato de, digamos, con material errático que había anteriormente. ¿Es más claro? Sí, profe, la matita creo que es, ¿no? ¿Perdón? Me parece que había el material específico sobre sobre Ah, no, los... no, ese es lo que tiene la banda de hierro, la hematita. Pero eso es cuando tú tienes la comprobación de que, en este caso, no exactamente la temperatura, sino a la hora que se rompe hielo y en el mar, porque tú tienes el ojo de hielo flota, en el mar se ha concentrado un montón de fierro más 2, ya un medio anóxico porque no había interacción con la atmósfera. Entonces, cuando se derrite el hielo y aparecen las cianobacterias, aparece el oxígeno, entonces el oxígeno comienza a reaccionar con este fierro más 2 y ahí se genera la banda de hierro. Bueno, no banda de hierro, le matita en realidad. Banda de hierro son las otras, son el HTC, HF3 o 4. Tienes el F2 o 3, la que se forma. Entonces, ahí sí es un indicador de que hemos pasado, en este caso, del medio marino anóxico, que implica que el hielo está encima tapándolo, a un medio oxidante. Entonces, interacción de eso, la reacción del fierro se oxida y pasa a +3 y precipita. Entonces, eso es. Ya, profe, gracias. Ok. Entonces, estamos acá. Tenemos el caso de los convergentes, tenemos el caso de Filipinas, que son dos cortezas oceánicas que chocan. Uno de los casos más alucinantes en términos de interés, ese choque en la zona de las Marianas, que también queda en las Islas del Pacífico, donde el choque de placas genera, pues, choque de placas oceánicas o corteza oceánica, genera, pues, la fosa de las Marianas, que es la más profunda del mundo, tiene cerca de 11 kilómetros de profundidad. Entonces, justo el choque de placas está el fondo. En el Perú, Chile, tiene como 8 kilómetros y pico de profundidad. Pero la otra es la más profunda. Entonces, las Filipinas está cerca de eso, pero aparece un montón de islas que son volcánicas, las Filipinas. En Sudamérica tenemos el choque, pues, de lo que es la placa de Nazca con el continente sudamericano. Entonces, el oceánico se va hundiendo y genera, pues, zonas de grandes sismos. Ya cuando veamos terremotos vamos a ver que el ángulo de inclinación de la placa lleva a que los terremotos puedan ser más o menos poderosos. Los que en la zona de Chile, por ejemplo, que muchos terremotos son de 8 y pico y 9 y pico, entonces el choque de placas es un poquito más horizontal. Entonces, como es un poco más horizontal, los terremotos van a ser más fuertes. Entonces, yo creo que cuando veamos la parte de terremotos, vamos a ver eso. Y los Himalayas, que en realidad lo que ocurre es que son dos masas continentales, ya no es oceánica continental ni oceánica oceánica, sino son dos continentales que chocan y han chocado a una gran velocidad. La India se empotró fuertemente con Eurasia y ya se ha montado sobre eso, y entonces ahí tienes los Himalayas, que es una cadena montañosa enorme, la más grande del mundo, y en medio de eso se ha elevado tanto que la masa era tan grande la elevada que en la zona del Tíbet poco que se hundió
y se formó una especie de meseta gigantesca, que es toda la zona de Tíbet. Entonces, y ahí están los tibetanos con sus cuestiones, toda una cultura que después fue tomada por los chinos de Mao, en los fines de los 40, principios de los 50. Entonces ahora tenemos al Dalai Lama que anda pregonando para que se salve un poco su civilización. Bueno, es una lucha en realidad bien difícil a este señor. No creo, porque hay un montón de sociedades y grupos humanos que han sido absorbidos por grandes culturas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasará con los tibetanos. Ok, entonces tenemos esta, algo más, nada. Miren, por ejemplo, acá. Este choque de placas donde es masa continental y hay una subducción de la corteza oceánica, ven como hay, como estoy como de puntero, salen masas, digamos, de magma que va subiendo a la superficie. La mayor parte de este magma que se eleva y trata de aflorar, se puede decir, no llega a aflorar. Se queda a media máquina, ¿por qué? Porque no tiene la energía suficiente como para subir. Entonces, como no tiene energía suficiente como para subir, entonces ocurre pues que se queda. Entonces queda como una especie de Plutón. Hay una masa más grande todavía que son batolitos. Ok, pero el hecho es que hay unos plutones que se quedan acá y uno no se da cuenta de eso hasta que ya el material más fácilmente erosionable se va erosionando y una vez que se erosiona tú vas y se expone, queda digamos expuesto este material magmático. A veces son granitos, a veces son digamos basaltos. Tenemos uno de los más bonitos exponentes de eso, tenemos en Bosque Piedras Boyay. Pasando el lago Junín, camino hacia Repasco, hay un desvío. Entonces te metes en el Bosque Piedras Boyay, es un afloramiento volcánico, y justo para demostrar eso, ahí nomás en medio de Bosque Piedras hay una zona de baños termales. Entonces simplemente eso con el tiempo había quedado, se puede decir, cerca a la superficie, pero no en la superficie de tal manera que esa no iba a aflorar como volcán, no tenían la fuerza suficiente para eso, pero ya la erosión ha llevado que eso quede ahí. Entonces, cuando tú lo ves, son unas formaciones extrañas de rocas que, cuando uno está de noche, por ejemplo, ahí hay luna llena y cosas así, te metes en la zona interna, no es pueblo porque está iluminado, pero la zona más interna, viendo cómo se mueven las sombras, es bien bacán ese, el asunto ese. Entonces, vale la pena que se una vueltita por ahí. Pero primero aclimátense, por favor, si van para allá, ¿eh? Porque la verdad es que a 4.200 metros la gente zapatea. Zapatea y la zona que en general es bien interesante. Se puede ir de ahí caminando unas 4 o 5 horas, se puede llegar a Pari, que es un pueblito que está acostado nomás del lado Junín, y antes de eso hay una loma, de ahí se puede ver todo el lado Junín, y se puede ver un montón de cosas interesantes en la zona, como la represa de Upamayo, que está ahí al norte de Pari, y en esa represa, ya cuando hagamos planificación, luego les voy a contar la historia de la represa, que eso fue lo que generó el problema de la contaminación en el lago Junín. Ok, entonces, votos destructivos aquí, toda la zona de América en realidad es una sola cuestión. Aquí se separó en Panamá. ¿Y por qué? Porque antes Panamá no existía. Entonces, simplemente, ¿qué ocurrió con Panamá? Era un vacío, o sea, un espacio donde fluía el Atlántico y el Pacífico. O sea, se estaban en contacto los dos océanos, hasta que en un momento dado, por el mismo movimiento de la corteza, digamos, continental y oceánica, porque tienen un conjunto los dos, se levantó esa zona de Panamá. Hace más o menos 3 millones de años se levantó, entonces surgió Panamá y ya no se pudieron comunicar. Habría que ver, cosa que no sé, habría que ver qué cambio climático regional puede haber generado ese hecho. Porque una cosa es que hay un flujo de Atlántico-Pacífico, otra cosa es que ya no haya. Entonces la circulación oceánica en esa región tiene que haber cambiado y definitivamente que puede haber cambiado pues, la parte climatológica. Aquí, por ejemplo, arco insular, como ya vimos, la parte de Filipinas, las islas japonesas, ¿no? Porque esto es típico de la isla japonesa. Dime, no, pero el problema del agua en Panamá no es eso. El problema del agua en Panamá, como Colombia, como México, es debido al fenómeno del niño. El niño a nivel global todavía sigue vigente, aunque sigue siendo un niño débil, pero debido a las condiciones de cambio climático que estamos teniendo y la temperatura oceánica en promedio mucho más alta de lo que ha sido, por lo menos en tiempos históricos, y este año es más caliente todavía que el año pasado, ha llevado pues a sequías. Cuando tú tienes un niño, normalmente lleva sequías en la zona de Centroamérica y en la zona altiplánica. Pero como acá en el Perú se ha apagado rápido,
podido visualizar, casi no ha habido impacto en la zona altiplánica, pero sí ha habido problema en la zona de Centroamérica y Colombia y Panamá. Entonces México también tiene una sequía espantosa. O sea, hay varios lugares en la zona centroamericana que debido al niño tienen en su caja de niño eso. Si fuese niña llovería. Entonces en ese caso sí, pero no tiene nada que ver con lo de Panamá. Aquí, por ejemplo, como le decía, este es el típico ejemplo de la corteza oceánica que ha chocado. Un caso interesante es el caso de Japón, que el empuje de la corteza oceánica está llevando a las islas japonesas, que son volcánicas, a estar cada vez más cerca de China. Entonces, si los chinos pudieran esperar unos cuantos millones de años, de repente Japón tocaría con China. Entonces ya estarían en contacto. Y ahí creo que los chinos invadirían Japón. Cosa que han querido hacer durante mucho tiempo, en el medioevo, todo, y siempre, como es verano, porque antes los inviernos eran muy fríos, entonces se les ocurría siempre atacar en verano. Entonces, pero los veranos en esa región normalmente hay tifones. Aparecían pues toda una flota de chinos y se los llevaba el tifón. Un poco lo que pasó con la Armada Española. ¿Cuál batalla? Fue una batalla con los ingleses donde perdieron y perdió un poco su hegemonía esa batalla. Gran parte fue el huracán que tuvieron ellos. Pero en este caso los chinos no pudieron invadir debido a los tifones que afectaban a su flota cada rato. Entonces aquí pues Arcoísla, aparece en las islas, poco a poco con el tiempo, si vamos a ver esto a gran escala, choque de placas, en este caso oceánica, entonces va jalando a los arcos de isla hacia la zona continental y se van pegando y van formando masas continentales más grandes. Entonces eso lo más probable es que ha ocurrido en el tiempo, que se han ido formando masas continentales más grandes, además del hecho que hace 600 millones de años bajo el nivel del mar, entonces que también ayudó a que aflorara un poco más, pero es el hecho que sí van juntándose diferentes materiales y por eso que tú tienes en diferentes momentos masas con diferentes características. Entonces, como hemos visto alguna vez, los diferentes continentes ahora tienen diferentes tiempos, diferentes partes continentales. Lo más probable es que por acreción choque placas en diferentes momentos, arcos de, digamos, arcos de isla que se han formado, se han ido pegando a la masa continental más antigua. Entonces, aquí miren, por ejemplo, este choque de placas en la zona de Japón. La más superficial está en celeste, mientras que la más profunda está en rojo. Aquí, cuando vemos en el lado de Perú, por ejemplo, la más superficial es lógico, vamos a sentir temblor en Lima, Callao, todo lo que es la costa, porque las placas están justo al frente nuestro. Y a un choque de placas profundo, lo sentiría en el terremoto en Pucallpa. Es mucho más profundo, se siente en Pucallpa. Y como les digo, la más superficial, la más profunda. Se supone que las más profundas no son tan destructivas, aunque han habido unas bien destructivas. Pero normalmente la que es más superficial en un terremoto, que digamos que el hipocentro está a 15 kilómetros de profundidad, ese suele ser muy destructivo porque te raja la corteza completamente. Entonces el otro es un toque de fondo y hay un efecto rebote en la parte de arriba. Entonces uno en un sismo, lo que te das cuenta, vamos a ver ya en sismos en detalle, es que antes, y especialmente si es de noche, que es más fácil percibir, van a escuchar un murmullo. Entonces, después del murmullo, recién viene el movimiento. El murmullo es la onda P, la onda que viaja más rápido, entonces van a escuchar ese murmullo. Hay gente que es más sensible, yo siempre escucho el murmullo previo al temblor. Entonces se escucha el murmullo y después ya hay que estar preparado. ¿Qué viene? Si es muy grande, de repente el temblor es fuerte. Entonces, pero si ve el murmullito, ahí viene el temblorcito. Entonces, últimamente, el último que ha habido, si no me equivoco, fue un domingo 9 de la mañana, hace un par de semanas. Algo más que ve acá. Los buzones que se mete, pero no es tan importante. Aquí el caso de la India. Esto viajaba horizontal y después fue subiendo. Entonces, ese cambio de dirección, la verdad es que yo no he visto explicación en ni una parte cómo diablos se movió hacia el norte. La verdad es que no, estaba buscando montones de veces y no encuentro explicación. Voy a tener que buscar un video mejor. Bueno, la verdad es que por textos es más difícil. A veces cuando uno tiene una duda de algo, buscar videos donde hay especialistas que lo explican por conferencias y por una cosa así, pueden explicar determinados movimientos. Lo único malo es que mucha de esta información, hasta las conferencias, como uno encuentra, suelen estar en inglés, pero no están en castellano. Entonces es un problema para los que no sepan inglés. Porque si uno busca, claro, en algunos casos puede estar en otro idioma, pero normalmente está en inglés. Claro, algunos que son masticados, ¿no? Un chino que habla inglés, un japonés que habla inglés, generalmente es medio pesado, porque no se entiende bien. O uno de la India, que el inglés también son las partes.
tiene una tonalidad bien particular. Entonces lo que les decía, se encontraba de todo este choque enorme, donde están los picos más altos del mundo, si no me equivoco son 14 picos sobre 8 kilómetros, que son gigantescos. Hay gente que por deporte tiene la posibilidad además de escalar todos los 8000 del mundo. Entonces el más peligroso de todos los 8000, si no me equivoco, es el K2, el Karakorum. Ese es el segundo después del Everest, pero es muy peligroso. Entonces, normalmente de los que llegan a la cima, la mitad muere. Entonces, así además la gente no se manda a subir esto, a menos que tenga demasiada experiencia porque te juegas el pellejo feo. Entonces, bien, bien duro eso. Yo que he hecho trekking durante muchos años, este es mucho peor. Ya requiere todo un entrenamiento muy especial. Antes de subir al Everest, generalmente son 2 meses de entrenamiento que ya siendo montañista experimentado, te vas jugando en la parte de aclimatación, llegas al campamento base sobre 5000 y pico, y vas subiendo, 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 hasta que llegas a uno que esté en 7000 por ahí, y te quedas esperando poco tiempo, porque ya de 7000 estás en la zona de la muerte. Entonces suben el último día, salen a medianoche, tienen que llegar antes de almuerzo, y al toque tienes que bajar, porque normalmente en las tardes hay cambios de vientos. Entonces sí puede haber problemas. Cambio de viento, a veces vienen tormentas y han habido accidentes feos con un montón de muertos. Entonces hay que tener cuidado y generalmente, como les digo, hay determinadas temporadas del año. Más bien ahora con el calentamiento global hay zonas que están generándose avalanchas. Acá mismo, la nieve en las zonas que antiguamente era nieve perpetua y muy sólida, o uno camina sobre hielo, es bien duro. Realmente como cemento. Yo he caminado sobre hielo y la verdad es bien duro y tienes que tener grampones para no resbalarte y como que patear fuerte para que se claven los grampones. O sea, no es muy fácil subir eso. Entonces, si algo falla, te puedes resbalar y una de las laderas del lado del Everest son como 3 kilómetros de caída libre. Entonces, te resbalas en ese y no la vas a ver. Entonces, sí, son escaladas bien, bien complicadas. La verdad es que si alguno de ustedes alguna vez se anima a eso, sería muy interesante. Ok, entonces las transformantes, que son las que van paralelas, miren acá por ejemplo una paralela a la otra, van raspando nomás. La más conocida de todas es la falla de San Andrés, en Estados Unidos. Entonces la más conocida, por ejemplo aquí ven Los Ángeles en un sitio, San Francisco en otro, y como está subiendo, relativo al otro, entonces de acá a unos cuantos millones de años, San Francisco y Los Ángeles van a ser vecinos, están acostaditos, van a ser posiblemente la misma ciudad, pero ya no va a haber ciudades. Se llaman unos cuantos millones de años, de repente ni siquiera hay San Francisco, de repente no hay nada. Entonces, así aquí. Y en realidad la falla de San Andrés es la más estudiada del mundo. Uno ve sensores por todos lados. Entonces, en las universidades ven sensores por todos lados para estudiar los movimientos, las ondas. En realidad, nosotros lo que vamos a ver son 3, 4 ondas nada más, tipos de ondas muy general. Los sismólogos especializados analizan 64 por lo menos. Cada uno tiene una característica y te da una determinada información. Entonces, por eso que son sismólogos, porque estudian en detalle las cosas y tienen que saber, bueno, algunas cosas no las saben, tienen que comenzar a interpretar y lanzar teorías sobre qué puede estar ocurriendo. Aquí unos ejemplos de los casos de divergentes, convergentes y transformantes. Litósfera oceánica continental, transformante no existe. Igual que divergente oceánica y continental, ahí son chocas nomás. Pero todo lo demás sí hay algún ejemplo. Movimientos relativos entre placas. Aquí todo un ejemplo también. ¿Y cuáles son los procesos asociados? Divergente, las dorsales, sismicidad, vulcanismo, pero vulcanismo atenuado en realidad, y expansión del fondo oceánico. O sea, el vulcanismo atenuado porque simplemente sale magma y como muchas veces está en el fondo, tú vas a ver una serie de, de seres vivos muy especiales, tubulares y cosas así en el fondo, que están acostumbrados y están adaptados a vivir de nutrientes que son mayormente químicos, sulfuros y cosas así raras. Entonces, y a altas temperaturas y presión, altísimas temperaturas y presión. Entonces, son bichos muy especiales. Entonces, aquí hay un ejemplo que creo que les mencioné la vez pasada, la isostasia, que los continentes flotan sobre el manto superficial, que le dicen la astenosfera. Entonces, la astenosfera es como decir una especie de, no sé, vamos a poner un líquido espeso, ¿ya? Y sobre eso flota los continentes que tienen una menor velocidad. Por ejemplo, tú tienes agua, voy a poner agua nomás, agua que no es tan viscoso, pero el agua sobre ello flota una madera. Dependiendo de la densidad de las diferentes maderas, vas a ver una mayor proporción, una menor proporción de madera que flota. Si la madera tiene un punto 8, el agua tiene 1, o una madera tiene punto 7,
entonces tú vas a ver en la de punto 8 una mayor proporción hundida que la de punto 7. Entonces la misma densidad del material va a hacer que flote más o flote menos. Pero también ocurre que si tiene la misma densidad un material, pero tú tienes un material que tiene un grosor de 10 centímetros, vamos a ver en agua, de 10 centímetros y otro que tiene 5, vas a ver una mayor cantidad de material en la de 10 que va a salir fuera digamos, del agua que en la de 5, porque justo el material es mayor. Y eso ocurre con las zonas montañosas. Una mayor proporción se hunde, pero por el hecho de ser más grueso, entonces va a ser una mayor cantidad que está emergiendo. Entonces es la isostasia. Aquí, flota sobre esto. Aquí hay regiones, por ejemplo, que uno puede ver, que es lógico en una zona de montaña, entonces la densidad es muy semejante, en lo que tú tienes que, en donde hay montaña, se está elevando más sobre el nivel, definitivamente que la parte, el grosor en sí de esta región, antes de llegar a la astenósfera va a ser mayor. Por otro lado, en la parte de abajo, si tú ves que la densidad es mayor, aquí se va a hundir por densidad. El mismo volumen va a tener más peso. Entonces ahí esa región, como se ve aquí en la imagen, se va a hundir. Puede ser el mismo grosor, hasta de repente hasta menos grosor, pero es más denso, entonces lo va a ser más hundido. A ver, el gradiente geotérmico, ya. Ustedes saben que cuando uno se va metiendo tierra adentro, la temperatura va a aumentar. Entonces la presión, con aumento de la profundidad, esfuerzo de compresión y extensión del manto y ese más abajo, pero conforme uno se va metiendo tierra adentro, como dice acá la gradiente, es 3 grados por cada 100 metros en los primeros kilómetros de profundidad. Por eso que la gente que trabaja en las minas de diamante, por ejemplo en el África, en Sudáfrica mayormente, trabaja a unas temperaturas sobre 50 grados. Entonces los trabajadores tienen que estar muy adaptados a trabajar a esa temperatura porque trabajan máximo 3 horas. 50 grados, yo no puedo aguantar 50 grados ni media hora. Pero los tipos están acostumbrados, entonces son 3 horas que van trabajando en las profundidades. Viajan con, primero tienen que, en diferentes tipos de ascensores, porque son tres ascensores, porque tienen que bajar un montón de cientos de metros. Entonces no hay cadena que aguante eso, por eso que viajan en 2, 3 niveles. Entonces llegan a un sitio donde ya la temperatura es fortísima. Me imagino que deben tener además mangas. Mangas son una especie de tubos flexibles, de tela mayormente, que hay ventiladores gigantes que te botan oxígeno en la parte de abajo, aire en realidad, para que la gente pueda respirar. Porque si no te meten aire a la zona, yo que trabajo en Socavón, no meten aire, te asfixias. Te asfixias en una, no duras nada. Acá el aire se te acaba, pero en una. Entonces aquí tiene que haber muy buenas mangas para eso, pero a pesar de todo la temperatura es altísima. Por justo ya no, se van acercando pues al manto que tiene, entonces material ya derretido, vamos a ponerlo de esa manera, altamente viscoso. Ok, la estructura interna de la Tierra, que vamos a ver primero la corteza, el manto, no muy general, eso ya se sabe. Aquí la parte más superficial del manto es la astenósfera. Es la que está en contacto con la corteza y la que, sobre el cual nuestra corteza flota. Entonces esa región es la parte que nosotros se denomina astenósfera. Entonces aquí tienes una dinámica externa para la erosión de la Tierra, que es viento, los glaciares, el agua, agua continental, la lluvia misma. Entonces todo eso va desgastando la superficie. Tienes la dinámica interna, que la dinámica interna es el vulcanismo, todo lo que hace que se eleve. O sea, tienes una búsqueda de un equilibrio, en realidad bastante dinámico, entre dinámica externa y dinámica interna. Y por ahorita en ciertas regiones del mundo gana la dinámica interna que la externa, por ejemplo en Sudamérica, que las montañas se hacen más altas, igual que en la zona de los Himalayas, que las montañas se hacen cada vez más altas. Entonces la dinámica interna le gana a la externa. Pero hay regiones como los Apalaches en Estados Unidos. Vamos a ver. Vamos a ver si retrocedemos, a ver si veo por acá un mapita. Aquí está. Donde estoy con el puntero, en la zona este de Estados Unidos, hay unas montañas Apalaches que se formaron en la época de Rodinia, que es una región que ya estaba apagada en términos, digamos, sísmicos. Ya no pasa nada por ahí. Ya, entonces en esa zona, la dinámica externa le gana a la interna. Entonces tú tienes mayor erosión
que la generación de montaña per se, entonces se va desgastando. Entonces, generalmente en zonas como esas, las montañas, o menos que es una zona de mucha lluvia también, exceso de lluvia, las montañas suelen ser más redondeadas. En la zona de los Apalaches es muy redondeado. Entonces tienes eso. Pero hay una parte de la zona de los Apalaches que está subiendo. ¿Por qué? A ver, le dejo la pregunta. Y la explicación es con esto, con isostasia. Pero ¿por qué se va elevando a pesar de que ya sísmicamente hablando está apagada? Entonces, guarda la pregunta y la discutimos en clase el martes. Ahí les explico con diagramitas. Pero de todas maneras quiero que me busquen la respuesta. Si no me dan ni siquiera idea de respuesta, no le digo nada. Entonces, ustedes busquen la respuesta de una parte. ¿Por qué? Hay unos Apalaches que se están elevando. Dime, Mireya. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Ya. Que en los Apalaches, son de los Apalaches en Estados Unidos, ahí la dinámica externa es más fuerte que la dinámica interna. Entonces las montañas se están haciendo más viejas y se están haciendo más pequeñas. Pero hay una parte en donde se está elevando. ¿Por qué? Y tiene que ver con isostasia. A ver, ¿qué puede estar ocurriendo ahí? ¿Ya? Entonces, revisen y planteeme posibles respuestas. No me plantean nada, ahí queda, y de repente puede venir el examen, pero si me plantean posibles respuestas, si achuntan, bacán. Y si no, de todas maneras ahí les explico, pero de todas maneras yo ya he visto que están, o voy a anotar en ese momento, que ya ustedes han estado investigando. Entonces, con que ya me demuestre que han estado investigando, les desarrollo la respuesta. Si no han hecho nada y están en plan H, entonces ahí sí no digo nada. Entonces se quedan con la duda. ¿Ya? ¿Más clarito mi idea? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Ok, entonces hay un equilibrio dinámico, como digo ya. La externa destruye, la interna crea. Hay una lucha entre los dos. Por ahora, en diferentes partes del mundo, como la nuestra, gana la interna que la externa. El día que ya no haya más movimiento convectivo del manto, ahí va a ganar la externa, ya no hay interna, porque ya no hay formación de nada. Entonces la Tierra se habrá enfriado y terminaremos como Marte. Entonces, a la fuente primordial, calor inicial, todo eso en realidad ya no hay. Lo que tenemos mayormente, sí, lejos, 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 es la fuente secundaria, que viene por desintegración de isótopos radiactivos que calientan la roca y para disiparse se quieren transmitir por, digamos, normalmente se transmitiría por lo que es dentro de así como he visto física de calor, física ambiental, se transmite de material que en contacto con otro. Pero el asunto es que eso es muy poco eficiente a la hora que transmite calor. Por eso que se va calentando un punto y se fluidiza y genera un movimiento convectivo. La convección es mucho más eficiente a la hora que se trata de transmitir calor o energía. ¿Okay? Conductividad térmica, esto es lo que normalmente ocurriría, pero ya si quieres una mejor transmisión de energía, esto acá, las corrientes de convección. Un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Entonces hay varias manifestaciones en lo que es de la energía interna. Proceso de formación de relieve, tectónica de placas, que es movimiento del manto, deformaciones y fracturas, que tiene que ver con lo mismo, vulcanismo, fractura y sale de energía por ahí, calor, todo lo demás, se rompe la corteza, y sismicidad, que es en realidad un reflejo de lo que es tectónica de placas. De ahí proceso de formación de rocas endógenas. El magmatismo, la lava cuando sale a la superficie, el magma, y el metamorfismo, que por presión y temperatura cambian los minerales. Ustedes que han llevado geología, van viendo que las rocas, según lo que ha sufrido en términos de temperatura y presión, van transformándose. Una roca que encima ha pasado otro proceso, entonces son procesos que las rocas van transformándose de una a otra. Entonces uno puede ver en base a la superficie qué procesos ha habido, alguien que conoce geología, en la región. Había un proceso de metamorfismo de tal tipo y ha generado esto, esto y tanto. Entonces, cosas así se ven. Y eso generalmente los que han estudiado geología conocen muy bien. Y muchos de los geólogos, bueno, hay que dar la aplicación práctica al asunto, no tanto paleoclimas, que a mí me interesa la parte paleoclimática, pero los geólogos ya de campo que ven la parte más práctica, ven
en base a lo que está ocurriendo o lo que viene en la superficie, y en otros casos ya con perforación diamantina, es la posibilidad de que contenga minerales con valor. Entonces, un geólogo de campo te da una idea. Bueno, ahora mucho se ve por satélites también, ¿ah? Satélites te da una idea general y allá en campo vienen los geólogos de campo a sapear cosas y ya cuando ven que hay una gran posibilidad, utilizan lo que se llama perforación diamantina. Te perforan a determinadas profundidades y encuentran bolsas de minerales con determinado porcentaje de mineral en sí. Se dan una idea de la cantidad de onzas o gramos o toneladas que puedan haber, y con eso te da una idea, millones de toneladas que pueden encontrar en tal sitio y si es rentable o no es rentable después de la prospección. Entonces, ¿en qué tiempo extraer? Generalmente eso ya es un estándar y lo que hacen, y en realidad lo que hace la geología en ese aspecto es interesante. Lo que sí, cuando sacan esos núcleos, sea en el mapa, petróleo, sea en tierra, también es aprovechado por gente que le interesa la parte paleoclimática y puede ver cambios que han habido en la misma superficie o en la parte climática ya muy antigua, en la región determinada donde se han hecho estudios. Ok, entonces proceso de formación, tectónica por un lado, y aquí hay una deformación, es que estas deformaciones, esta imagen de acá, este valle medio chancado en forma de U, es un típico valle glaciar, que tiene un fondo acá rocoso, pero vamos al hecho de que es un valle glaciar. Cuando tienes un valle tipo de Rímac, que es en forma de B, estrechito y todo lo demás, es un valle que se erosionado por el agua, la erosión hídrica tradicional. Ya cuando tienes un valle donde ha pasado glaciares, uno sube por la carretera central y te metes por Santa Eulalia. La verdad que subes por Santa Eulalia, te vas al fondo, pasas Marcahuasi, te vas al fondo, la represa de Yeque, te vas arriba todavía, y llegas a unas lagunas. La última laguna que hay por ahí es la laguna de Milloc, porque han hecho otra represa más encima de Yeque. Entonces, en la laguna de Milloc, ahí tú ves bonito que es un valle en U. Entonces, por ahí ha pasado glaciares. Han habido glaciares desde unos miles de años en esa zona. Entonces, lo que ha dejado la erosión es un valle con una forma rara, medio aplastado. Y generalmente quedan lagunas glaciares porque justo posiblemente en esa zona se formó una hendidura y el agua queda atrapada en ese pequeño embalse. Valle en forma de U. Así es mi idea. Esa mi idea está pila, está molestando al profesor, como siempre, terribles. Ok, entonces proceso de formación de relieve, otro ejemplo, vulcanismo, sismicidad. Entonces los sismos acá son, en esa zona, por ejemplo, acá lo más probable es que sea generar una amplificación en este punto acá. Me gustó porque son las edificaciones parecidas, pero de repente se genera un punto de amplificación, eso debido a un rebote con una masa rocosa, una montaña, algo, entonces eso de repente el cimiento está mal hecho y se ha generado pues en este punto en particular una onda mayor, de más fuerza que la que está al lado. Hay un video que tengo, cuando veamos la parte de terremotos, como en algunas zonas, presente ahorita, no sé si es Japón, no, en Taiwán, que dejó acá de un terremoto, que tiene un péndulo. Eso ya es conocido, ya hace mucho tiempo, hace por lo menos 25 o 30 años, que grandes edificios en estas zonas en Asia, donde la gente hace buena planificación, tienes un péndulo gigante. Cuando hay un sismo y digamos que lo mueve el edificio a la izquierda, el péndulo se mueve para la derecha para contrarrestar y que minimice el bamboleo del edificio. Entonces, una manera de impedir que se caiga el edificio, un bamboleo muy grande, de repente se cae. No tienes la capacidad de la edificación de soportar un peso en ángulo. Y el otro es que en la base, yo he visto en Japón, en las bases tienes unos resortes con unos cauchos gigantes que son los materiales que absorben la onda sísmica. Entonces tampoco se va a moler el edificio, porque ese material absorbe la onda sísmica. Entonces tienes elementos importantes que ayudan. Mientras aquí en Perú, la cosa es a lo chancho nomás. Hago una casa en un cerro, pongo una pirca con piedritas y un poco de tierrita, y sobre eso hago una casa y de repente con el tiempo puedo hacer un edificio de 3, 4 pisos. Entonces un sismo se cae de cabeza, pues. Acá, por eso que en verdad, me quedo pensando, el día que hay un terremoto grande en Lima, no quiero imaginar qué podría pasar. La verdad es que somos una sociedad donde sé que el 80% de las viviendas en Lima nomás son informales. Y muchas edificaciones también, a pesar de que muchas edificaciones pueden estar en zona formal, pero con el tiempo se ha ido relajando el control sobre cómo se hacen las edificaciones, porque hay todos unos códigos para edificaciones en zonas de sismos. Pero acá la gente es bien pilla, ¿no?
Acá la gente bypasea o coimea y con eso ya me ahorré un poco de material, pero con el tiempo quienes compren un departamento en ese tipo de edificaciones están comprando una tumba sin saberlo. Entonces es terrible, la verdad. Entonces, y lo peor es que no hay castigo, eso es lo más triste. En muchos casos ni siquiera hay castigo. En otros países las cosas son bien fuertes, el castigo es criminal. Como cuando fue, no sé si fue en China, que hubo un centro comercial que se cayó. Entonces se cayó un centro comercial y en una nomás a los ingenieros encargados y quien estaba encargado de la construcción en realidad, aparte de la empresa, los grandes ingenieros y los gerentes de operaciones y gerente general, los metieron presos. Y creo que hasta podrían fusilarlos, porque murió un montón de gente, murieron como 30, 40 personas. Entonces los chinos van por las ramas en esa nota. Si por tu culpa muere gente, vas con tu vida. Entonces ahí bien difícil que la gente sea loca, porque ahí sí se van directo. Yo lo he visto cuando estuve en China, yo lo he visto, o sea, un ratero lo fusilan en una. Entonces, y peor si agrega a un extranjero. Entonces tienen ese tipo de consignas allá. Y la policía no es muy cariñosa. Entonces, igual que en la policía en los países desarrollados ahora ya no son muy cariñosos, que digamos. Te pones achorado. Si en Estados Unidos, si tú infringes la ley de policía, te dice, señor, haga esto, haga lo otro, ni discutas, porque te vas a encontrar en problemas bien serios. Como un patagonés en el aeropuerto, allá en Miami se hizo gracioso. Yo le dije, no, pero la chica dijo, no, se queda el shampoo, se queda esto, se queda el otro. El pata discutiendo, le dije, no discute, porque está justo delante mío, no discutas, le digo. Y así dice eso, que se quede, no hay nada que hacerle. Y se hizo gracioso encima. Y comenzó a hacer bromas a la chica, ¿para qué le hizo bromas a la chica? A toque llamó a un par de tipos de casi 2 metros, pero todo el tipo se lo llevaron. ¿A dónde lo llevaron? Más que probable al cuarto oscuro. El cuarto oscuro es que te revisan de todo y en cualquier parte. Entonces es bien humillante, por decirlo menos. Y de repente ni siquiera lo dejan estar en Estados Unidos. Entonces no te la juegues. Con las autoridades en otros países que sí hacen respetar la ley, con esos patas no te la juegues. Ok, entonces otros procesos de formación de rocas endógenas, el magmatismo que sale a la superficie y ya se va enfriando y todo lo demás. Y aquí el metamorfismo que ya vimos. Movimientos de convección, aquí ascendentes en las dorsales y descendentes en choque de placas. Aquí justamente, en este choque de placas, hágame acordar para verlo esto en clase, por favor, que ocurre que aquí se mezcla con agua, y a la hora que se mezcla con agua, el punto de fusión del mineral, que puede ser muy semejante al material que está colindante, pero una cosa es que está hidratado, otra cosa es que está anhidro. Entonces, el que tiene agua encima, su punto de fusión va a bajar. El que no, su punto de fusión es más elevado. Entonces, ese detalle, por favor, me hacen acordar para verlo ya el martes en la mañana, ¿ok? Ya, profesor. Y creo que esto del estudio interno, que es mucho más ligero, lo podemos ver ya en... Vamos un poquito a ver. Esto no es muy importante. Aquí el núcleo, por ejemplo, acá tenemos la corteza, de verdad son zonas de transición entre el manto superior y el manto inferior del núcleo. Esto se ve porque las densidades cambian, entonces hay un rebote de determinado tipo de ondas. Y los sismólogos han estudiado esto y por eso han determinado cuál es el ancho de cada uno de ellos. Eso es fácil de explicar, aquí no hay muchas cosas. De aquí no lo pueden leer, aquí no hay mucho que ver. Y nada, creo que esta cuestión la dejamos acá nomás. Porque un poquito de esto, pero aquí ya viene cosas muy sencillas y terminamos con esta cuestión. Y me hace acordar esta cuestión de punto de fusión y la preguntita que les hice sobre la isostasia. Entonces esto lo dejamos acá, creo que ya han tenido bastante, para casi 1 hora. Manto y todo lo demás, gracias a todo lo que es corteza. Ok chicos, entonces si tiene alguna